Buenas, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otro vídeo de esta serie que vamos a dedicar a Prime Minister. En el vídeo de hoy os quiero presentar un poco el tipo de componentes que vamos a encontrar en el juego, así como varias de las mecánicas que hay en la versión multijugador, en aquella que pueden jugar hasta 4 jugadores. Voy a empezar diciendo lo mismo que ya dije en el otro vídeo. No os asustéis, todo lo que vais a ver no es diseño final gráfico, ¿vale? O sea, es todo material de testeo. Cuando salgan cosas del diseño final, pues ya las iré publicando, ¿vale? Todo lo que tenemos ahora es diseño de testeo, nada que ver con el futurible juego físico, ¿vale? O sea, que no os asustéis, ¿vale? Porque ya sé que es feo, sobre todo la parte del mapa, la parte de las cartas y eso no lo veo tan mal, ¿vale? Pero el mapa es horrible. Pero bueno, que todo ello está siendo cambiado o como mínimo mejorado para la versión en físico, ¿vale? Porque esto era solo una versión de testeo. Entonces, vamos a empezar presentando los roles que los jugadores pueden llevar, ¿vale? Si os acordáis, os dije de que este juego representamos como jugadores a uno de, bueno, cada jugador, a uno de los 10 primeros ministros que hubo durante la época victoriana, ¿vale? O sea, la idea es que durante el juego puedes llegar a ser primer ministro como lo fue históricamente. ¿Y cómo se plantifica esto en el juego? Bueno, pues con estas cartas, ¿vale? Que son las cartas de ministro. Entonces, estas cartas tienen una cara que no se ve nada, ¿vale? Y una cara que sí que se ve el ministro y el partido al cual pertenecen. Tenemos 5 ministros liberales y 5 ministros, a ver, se me han puesto dos aquí, también, pues, ups, aquí, conservadores, ¿vale? De hecho, si queréis, a ver, no hace falta que los conozcáis todos, pero bueno, para repasarlo un poco, aquí está Earl of Roxbury, por aquí teníamos el Earl Russell, por aquí el Visconde Palmerston, aquí el señor Gladstone, ¿qué más tenemos por ahí? El Earl of Derby, Sir Robert Peel, de los conservadores, el Marqués de Salisbury, Benjamin Disraeli, Earl of Aberdeen y Viscount of Melbourne. Entonces, déjame cogerlas todas, por favor, gracias. ¿Cómo sabemos que si son liberales o conservadores? Pues la verdad es que es muy fácil, y es que la roseta del color nos lo indica. Si es naranja es liberal, si es azul es conservador, ¿vale? Y tenemos 5 y 5. A la hora de elegir personaje se puede hacer mirándolos y cada uno cogiendo los que quiera, o se mezclan y se va dando a cada jugador un personaje hasta que cada uno tenga, dependiendo del número de jugadores, pues la cantidad necesaria. Por ejemplo, en el de 4, 2 liberales y 2 conservadores, o si son 3, 2 de un partido y 1 del otro, ¿vale? O si son 2, 1 y 1. Siempre y cuando juguemos en el modo multijugador, ¿vale? Estamos hablando ahora del modo multijugador. Cosas que nos interesan de estos personajes, ¿qué es lo que se nos muestra? Bueno, pues lo que vemos es una foto del tipo, ¿vale? Su nombre, sobre todo el partido a quien representa, ¿vale? Y las habilidades que tiene este señor, ¿vale? Siempre tienen 4, ¿vale? Y nos dice las habilidades que tiene, que son las acciones que podremos llevar a cabo utilizando este personaje en la fase de acciones. Esto no quiere decir que las puedes llevar a cabo todas o que las tengas todas disponibles. Dependerá de si eres un backbanker o un primer ministro o un señor de la oposición, ¿vale? Un líder de la oposición, perdón. Pero digamos que esto es el potencial total de habilidades que tiene. Es decir, en este caso el Visconde de Melbourne nos dice que tiene la habilidad de debate, la habilidad de flutter, la habilidad de hobnob y la habilidad de influence. Las habilidades las voy a explicar más tarde, ¿vale? Lo que sí que os quiero que sepáis es que, si os fijáis, al lado de cada habilidad viene un número. Y este es el nivel que tiene este tío en esta habilidad. Por ejemplo, en debate tiene nivel 1, en flutter tiene nivel 1, pero en hobnob tiene nivel 2, ¿vale? Cuanto más alta sea la habilidad, o sea, solo hay nivel 1 y nivel 2, por tanto la habilidad de nivel 2 es mejor que la misma habilidad en nivel 1, pero eso ya lo veremos. Y después también tienen un número aquí abajo, si os fijáis, el señor Melbourne tiene un 1 y el señor Aberdeen tiene un 8. Esto sobre todo se utiliza para cuando hacemos partidas en las que no queremos elegir ni el rol, o sobre todo el rol dentro del partido del personaje, ¿vale? Cuando tengamos los dos jugadores una carta de primer ministro
por ejemplo, imaginémonos en el lado liberal, se va a mirar cuál de las dos tiene el valor más bajo. Imaginaros que había salido el Gladstone y Melbourne, pues en este caso el jugador que tiene el número más bajo es el señor Melbourne, que tiene un 1. Eso quiere decir que empezará él como primer ministro, ¿vale? Lo mismo pasa con el bando de la oposición. Si hay dos jugadores y no se elige, porque queréis que salga a voleo, qué jugador es en ese momento el líder de la oposición, se va a mirar este número y el número más bajo será el que empiece, como líder de la oposición, ¿vale? Muy sencillo, cartas con la foto, con el color de la roseta y también el nombre del partido que representa y las habilidades que tiene. Y este número que nos permite randomizar la posición inicial si así lo queremos hacer, ¿vale? Bien, pues estos son los roles en cuanto a personas que vamos a llevar durante la partida. Lo que voy a hacer de momento es apartarlas un poco, porque aquí siempre se necesita espacio. Vale, y ahora vamos a entrar en los cargos. Si os acordáis, os dije que tenemos en Prime Minister podemos llevar uno de 4 roles dentro del Parlamento, ¿vale? Y estos roles son: dentro del gobierno podrá ser primer ministro o podrá ser backbanker, y dentro de la oposición podrá ser líder de la oposición o podrá ser backbanker. Vamos a ver ahora estos cargos, ¿vale? Y cómo vienen representados en el juego. Pues bien, el jugador que sea primer ministro va a utilizar este mat, ¿vale? De hecho, la idea es que va a coger su carta, imaginaros que es mi amigo el señor de Melbourne, ¿vale? Y la va a colocar aquí, ¿vale? Entonces sabemos que el primer ministro ahora mismo es el señor Melbourne. ¿Y qué nos dice este mat? Bueno, este mat nos dice varias cosas. La primera es, nos recuerda que quien gane la posición de primer ministro, debido a ganar elecciones o joderle el puesto, ganará 6 puntos de victoria, que es lo que pone aquí. Nos recuerda que antes de llevar a cabo la fase de acciones, el jugador primer ministro tendrá que coger una carta de evento. Las cartas de evento ya os las enseño ahora, ¿vale? Bueno, no, las enseñaré después porque quiero explicar primero esto, pero quedáis con el rollo, ¿vale? Que antes de jugar, que ya lo veremos, la fase de acciones del primer ministro tiene que sacar una carta de evento. Las cartas de evento son estas, ¿vale? Las rojas, las que tenemos aquí. Y después tenemos un listado de las acciones disponibles, ¿vale? Esto no quiere decir que el primer ministro pueda hacer todo esto, ¿vale? Lo que nos está diciendo es cómo estas acciones, dependiendo del nivel, qué efecto tienen. Por lo tanto, imaginaros que el señor Melbourne es el primer ministro y él tiene disponibles estas 4 acciones: debate, flatter, home note, influence. Por eso quiere decir que de todo lo que tenemos aquí, él podrá hacer debate, flatter, home note, influence, ¿vale? Lo que no podrá hacer, porque no la tiene en su carta, es la de campaign, ¿ok? Y eso pasa con todos los ministros, ¿vale? Lo que pasa es que unos tienen unos y otros tienen otras. Lo que sí que nos dice también aquí es, dependiendo del nivel de la acción, qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Si es una acción de nivel 1 de campaña, podremos aplicar esto, y si es una acción de nivel 2, podremos aplicar esto, ¿vale? Que sea de nivel 2 no quiere decir que siempre tengas que hacer la de nivel 2, siempre podrás hacer la de nivel 1 si quieres, ¿vale? Eso también es importante. Entonces, ¿qué habilidades son estas? Pues las vamos a repasar. Habilidades disponibles tenemos Campaign. Campaign viene a darnos la posibilidad de aumentar la influencia en sectores clave dentro del sistema electoral británico, ¿vale? Entonces, o inglés, vaya. ¿Qué es esto? Pues muy fácil. En el tablero, ¿vale? Veis que tenemos estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 grupos, ¿vale? Pues esto viene a representar grupos con influencia, con capacidad, con voto para las elecciones británicas. Tenemos el grupo de los conservadores, el grupo de los granjeros, el grupo de la gente pudiente, los irlandeses, los liberales, la clase media, los escoceses y los trabajadores. Y dentro de cada uno de los grupos tenemos 2 columnas, la columna de los conservadores y la columna de los liberales. Eso quiere decir que dentro del grupo conservador, de la gente conservadora, hay gente que apoya a los conservadores, sobre todo los más radicales, que esos son los números en rojo, y gente que puede apoyar un pensamiento más liberal, ¿vale? Entonces, eso está en todas las cajas, ¿vale? Y viene a representar el nivel de apoyo dentro de cada partido dentro de ese grupo. Es decir, en este momento tenemos con los conservadores, por eso está el pawn aquí azul, tienen
un nivel de influencia de 6 dentro de los conservadores, en cambio los liberales en 0. En el caso del grupo de los liberales vemos que tiene los conservadores un nivel de influencia de 0, en cambio los liberales de 6. Es normal, ¿vale? Lo que pasa es que esto durante la partida puede cambiar. En cambio, por ejemplo, en el grupo de los granjeros tenemos que los conservadores tienen una influencia de 5 y los granjeros una influencia de 3. Pues bien, la acción de campaña nos permite mover estos pawns, ¿vale? ¿Y cómo los movemos? Pues dependiendo del nivel. Si os fijáis, tenemos una flecha o dos flechas. Esto lo que quiere decir es que si hacemos la acción de campaña de nivel 1, vamos a poder mover uno de los pawns un espacio. Si por el contrario hacemos la de nivel 2, pues vamos a poder mover uno de los pawns dos espacios, ¿vale? A ver, en este caso estoy moviendo el conservador y no debería mover el liberal porque es liberal, ¿vale? Pero bueno, ya me entendéis, ¿vale? Además, una cosa a tener en cuenta es, ¿y esto lo puedes hacer en todo el mundo? No. Si os fijáis, por ejemplo, la carta de el señor Gladstone, ¿vale? Tenemos que, su campaña es de nivel 1 y la puede hacer en los irlandeses, los liberales y los trabajadores. Solo en estos tres grupos. Irlandeses, liberales y trabajadores. No podrá hacer campaña, es decir, no podrá ganar influencia como liberal dentro de los otros grupos, ¿vale? Por eso también es importante ver dentro de la carta de campaña qué opciones tenemos, porque por ejemplo, el que teníamos hasta ahora, el señor Marlborough, no tiene campaña, él no hace campaña, ¿vale? O sea, en sus acciones nunca podrá aumentar estos peones. ¿Y por qué tenemos algunos peones con, bueno, algunas columnas con números en rojo o algunos tal cual y otros en paréntesis? Bien, los números en rojo vienen a representar la gente más extremista dentro de nuestro partido o sector de influencia, ¿vale? Son los más radicales, más que extremistas, digámosles radicales, ¿vale? Esto es importante porque el Parlamento está formado por, o sea, más que el Parlamento, el gobierno, ¿vale? Que vendrá a representar nuestro grupo que nos ha dado el poder gobernar. Su total estará formado por gente moderada y por gente más radical. Y estos radicales vendrán dados por estos números en rojo, ¿vale? Que eso ya entraremos luego, pero ahora que suena. Por eso están aquí en rojo y aquí en rojo, ¿vale? Bien, ¿y para qué sirve todo esto? Bueno, pues porque hay otra tabla muy importante, que es la de elecciones, proyección de elecciones, que es esta de aquí, ¿vale? Y esta tabla nos viene a decir cuál es la proyección teórica del resultado de las siguientes elecciones. ¿Y cómo se gestiona? Muy fácil. Ahora mismo tenemos que está 0, ¿vale? Esto realmente, bueno, no lo pongo porque el script está un poco raro. Me haré daño al final. Vale, ahora mismo está 0, por eso están aquí arriba, ¿vale? ¿Y por qué está 0? Muy fácil, porque la suma total de todos los peones azules y la suma total de todos los peones naranjas, ¿vale? Si restamos una de la otra da 0. En el momento de que esto se modifique y haya un neto positivo a alguno de los dos bandos o partidos, esto se va a mover. Es decir, imaginaros de que hago una acción de campaña y muevo esto en 8. Ahora mismo, como sabíamos que hasta ahora estaba 0, está a favor del jugador conservador en 2 puntos. Por tanto, lo pondría aquí. Si esto sigue aumentando, pongamos 2 más, se iría a 4. Y si yo que sé, muevo esta aquí, que subiría en 4 más, pues se iría a 8, ¿vale? En el momento de que esto baje o por el contrario suba el liberal en este caso, ¿vale? Esta posición se verá afectada también. En este caso teníamos un porcentaje, o sea, un número total a nuestro favor de 8, hemos subido en 4 el liberal, por tanto bajaría en 4, ¿vale? Y así todo el rato. Cada vez que se afecte esta tabla, o sea, esta tabla me refiero a los 8 espacios de influencia, se va a modificar la tabla de proyección de elecciones. ¿Y para qué sirve esto? Es muy fácil. Si os fijáis, cada posición, ¿vale?, tiene un posible resultado, ¿vale? En la primera fila son 4, o sea, 4 hasta las diferencias de 4, no, más que diferencias de 4, de 1 a 4 es este resultado, de 5 a 8 este, de 9 a 12 este y de 13 a 16 este. Pero después la cosa se escala más, después es cada 2 puntos un resultado diferente, ¿vale? Pues bien, estos números lo que nos están diciendo es, el valor de arriba es el valor de escaños que va a sacar el partido que va a gobernar, y el de abajo el de la oposición. Es decir, si ahora mismo hubiera elecciones y el jugador conservador, en este caso las
llevara a cabo, tendría 333 escaños, bueno, en este momento votos, ¿vale?, en el Parlamento, que van a ser escaños en este caso, ¿vale? Y la oposición tendría 325. Esto ya veremos que se puede modificar, pero que os quede la idea. Por ejemplo, si esto está en 41, pues básicamente el Partido Conservador en este caso tendría 465 MPs en el gobierno, o votos en este caso, ¿vale? Se van a mirar como votos al principio y después como escaños, ¿vale? Esto es importante. Entonces, si hay elecciones, se mira aquí y se ve cuántos votos tendríamos, ¿vale? Bien, y esto pasa tanto en cuanto al jugador conservador como al liberal, ¿vale? Dependiendo de dónde esté, pues es para uno o es para otro. Siempre, debido a esto, solo habrá uno de los dos pounds encima de la mesa, o de la tabla, porque es el valor neto total que se saca de los niveles de influencia de los grupos de influencia, ¿vale? Bien, volvamos aquí. Esto era en cuanto a explicar la habilidad de campaña. ¿Qué es la habilidad de debate? Bueno, pues la habilidad de debate podemos ver que tiene también dos niveles, como todas, y nos da más menos 10 o más menos 20. ¿Esto para qué es? Bueno, esto es para que en el momento de que tengamos una ley en el tablero, podamos modificar su valor, o sea, su estimación de aprobación o de votos a favor. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero os voy a hablar de las leyes. Tenemos tres tipos de leyes diferentes. Tenemos las leyes cross-party, que son leyes que puede elegir cualquiera de los dos partidos, como puedes ver las rosetas, y las leyes de uno o de otro partido. Es decir, que solo el Partido Conservador podrá jugar estas y el Partido Liberal podrá jugar estas. Aparte de esto, las leyes y de su trasfondo, ¿vale? Lo otro es todo lo mismo. Por ejemplo, tenemos aquí una ley que, si nos acercamos, todas las leyes tienen la misma estructura. El nombre de lo que va, qué grupo va a definir la votación dentro del Parlamento de esta ley y lo que se gana si se aprueba. Por ejemplo, en este caso nos dice que la ley del Agricultural Children, ¿vale? Que básicamente lo que quiere es, si mal no recuerdo, evitar que chavales menores de 8 se pongan a trabajar en el campo, ¿vale? La van a votar todo el Parlamento. O sea, todo el Parlamento, todo el grupo del gobierno. ¿Cómo sabemos esto? Pues hay una A, ¿verdad? Vale, pues vamos aquí al Government MPs, que si os acordáis os he dicho que en un principio es el número que ganaremos de votos, ¿vale? Esta tabla era tanto para el número de votos como para el número de parlamentarios después, ¿vale? Pues bien, el número total de votos, o sea, de votos que tendremos de nuestro grupo es este A, ¿vale? Y en este caso nos dice que esta ley se va a definir por el número total de votos que tenemos en A. En este caso, imaginaros que fuera este caso, 330, ¿vale? Pues ahora mismo tendríamos 330 menos 20, 310, ¿vale? Entonces, esto lo que se hace es en el momento de que la ley está jugándose, que puede ser votada, se va a colocar en uno de estos tres espacios, ¿vale? En el tablero solo habrá posición para 3 leyes, ¿ok? Después os explicaré cómo se eligen, pero solo se pueden poner 3 leyes y se va a ir ejecutando una cada vez, ¿vale? Pues bien, en el momento que se pone una ley para ser votada más adelante, se va a ver cuál es el grupo dentro del Parlamento que la va a votar, ¿vale? O sea, más que dentro del Parlamento, dentro del gobierno, que la va a votar o que va, digamos, a dar peso para su votación, y se va a poner este pound en la posición inicial que nos da, en este caso menos 20. Esto lo que quiere decir es que, de entrada, los votos que tiene esta ley son A, 330, menos 20, 310. Bien, en el caso de otras leyes, vamos a mirar esta, por ejemplo, si fijáis, es lo mismo, ¿vale? Tenemos el nombre de la ley, qué hace, quién la va a votar, y lo que se gana si esta ley se aplica, ¿vale? Se tira adelante, ¿vale? Todas las leyes son iguales, me refiero a la estructura, ¿vale? Después van a cambiar varias cosas. Por ejemplo, en el caso de las Cross Party Bill, perdón, si os fijáis, en el número de puntos de victoria, que es esto de aquí, nos dice de que los dos partidos van a ganar puntos de victoria, ¿vale? En cambio, las leyes que son de un partido o otro, ¿vale? Básicamente solo la gana el partido que la va a ejecutar, que en este caso pues es el liberal, ¿vale? Y después también nos da otra serie de acciones, como puede ser que el primer ministro que pasa esta ley gana un favor de la reina,
y después gana influencia en la gente de pasta, ¿vale? Y son los puntos de victoria, ¿vale? Pero sobre todo la estructura es la misma. Nombre, de qué va, quién la vota y después cositas para aplicar si la ley se aplica, ¿vale? Bien. Pues bien, lo dicho, tenemos leyes de 3 tipos, leyes cross-party, leyes liberales y leyes conservadoras, ¿vale? Ok, dicho esto, ¿para qué es esto del debate? Vale, pues muy fácil. En el momento de que tenemos un personaje que puede hacer, según su carta, una acción de debate, si miramos si eres primer ministro, te dice que puedes hacer de debate 1 o de debate 2, y dependiendo del nivel que tengas, claro está, en este caso Melbourne solo podía hacer debate 1, te dice que puedes subir o bajar en más menos 10 el nivel de voto. Es decir, que podrás modificar esto. Si lo quieres bajar, lo pondrás a menos 30, si lo quieres subir, porque estaba a menos 20, lo pondrías a menos 10, ¿vale? Esto lo que va a hacer es hacer más fácil que se vote la ley. Cuantos más votos, mejor, ¿vale? De hecho, para aprobar una ley tiene que tener en el momento de votar, si mal no recuerdo, más de 320 votos. Tu pas. A ver, sí, necesita 330 votos o más para pasar, ¿vale? Entonces, en este caso, ahora sería 320, porque solo restaríamos 10 al final, aplicando esto. Aún te quedan 10 para poder sumar, o sea, para poder pasarla, ¿vale? Pues bien, eso es de lo que sirve la acción de debate. Nos servirá para subir o bajar estimaciones de voto a una ley. Importante también tener en cuenta de que mientras haya una... Porque claro, esto me diréis, bueno, pero se entiende que el jugador o el grupo que está como en el gobierno le interesará que la ley pase, por tanto siempre sumará, y a la oposición que baje, por tanto siempre restará. En general siempre es así, pero ya sabéis que aquí solo puede ganar uno, ¿no? Entonces igual le interesa al backbencher del primer ministro que la ley no se apruebe, no sé, ¿vale? Pero mientras se es backbencher, eso sí que es verdad, oficial del gobierno, no se puede votar en contra de una ley de nuestro propio gobierno. Y es más, mientras haya pacto, que es esta carta de aquí, ¿vale? Que esto es una característica durante la partida, que es la de pacto, que hay un pacto entre la oposición y el gobierno, no se pueden... no se pueden votar en contra, o sea, no se pueden atacar leyes, ¿vale? Que lo pone por aquí, ¿ok? Pues el pacto se puede romper y también se puede volver a meter, ¿vale? Pero que de entrada que lo sepáis. Entonces, esto en cuanto a debate. Flutter, ¿qué es? Bueno, Flutter es el favor de la reina. Y lo tenemos aquí, ¿vale? Estos cubos que tenemos aquí son del color de cada uno de los diferentes jugadores, ¿vale? Y nos viene a decir el nivel de favor de la reina que tenemos. Esto es muy importante por muchas cosas, ¿vale? Y por eso se va marcando aquí. Pues bien, hacer la acción de Flutter, dependiendo si es de nivel 1 o nivel 2, aumentaremos en 1 el nivel de la reina o aumentaremos en 2 en cada acción que hagamos el nivel de la reina, dependiendo del nivel que tengamos, ¿vale? Está sencillo. Hobnob, vale, Hobnob es poder coger cartas de apoyos, ¿vale? De soportes, ¿vale? Dependiendo si es nivel 1, cogeremos uno y nos la quedaremos. Si es de nivel 2, cogeremos 2 y nos quedaremos uno y la otra la descartaremos, ¿vale? Las cartas de apoyo son todas iguales, o sea, iguales, me refiero, tienen la misma estructura, y es esta. Tenemos la típica foto del personaje, el nombre del tipo, ¿vale? Y lo que era, y las habilidades que nos da esta carta. Cuidado, la carta solo cuando se juega se pierde, es decir, es una carta de un solo uso. Se mandará a descarte, ¿vale? Y al final de cada ronda de acción de un jugador, solo puede tener en mano 4 cartas. Durante el turno puede tener la que les dé la gana, pero al final de su acción, de su fase de acciones, solo puede tener 4 en su mano, ¿vale? Y las puede jugar durante cualquier momento de la fase de acciones sin tener que gastar acciones, es automático, ¿vale? Y básicamente lo que nos va a dar la carta es una serie de posibilidades. En este caso nos dice, o le damos a una ley más menos 20 y bajamos el apoyo de los conservadores, o hacemos esta acción de aquí, ¿vale? El OR es o esto o esto. Otras cartas que tenemos de este estilo, pues este señor, que nos dice que podemos subir el apoyo de los conservadores en 2 y bajar el de Irlanda en 1, o elegir a quién le bajamos el standing en 1.
Esto es una cosa muy importante. Cuando no hay ninguna manita en ningún sitio, es que el jugador que la juega es a quien se le aplica, o el bando, en este caso, de conservadores o liberales, ¿vale? O del gobierno o la oposición, dependiendo de la acción, a quien se le aplica. Ahora bien, si sale una manita, quiere decir que el jugador que la juega va a elegir a quién se le aplica, ¿vale? Y ya os digo que las cartas tienen todas las mismas estructuras, pero claro está, con cosas diferentes, ¿vale? Aquí hay otra que es menor, nos da o esto, y ya está, ¿vale? No hay mucho más que explicar. Pues bien, cada vez que hagamos una acción de Home Knob, nos va a permitir coger una carta y meternos la mano o jugarla directamente, como queramos. Eso sí, al final de nuestro turno de acciones, solo podemos tener 4 cartas. Bien, el resto las descartamos. Y después está la influencia. ¿Qué es esto, la influencia? Bueno, pues la influencia, dependiendo si es nivel 1 o nivel 2, nos va a permitir poder mover o 10 o 20 puntos de entre moderados a partizanos o de partizanos a moderados. Es decir, si hago la acción de 10 y quiero mover de moderados a partizanos, lo que haré es reducir 10 puntos el número de moderados en el gobierno y aumentar en 10 el de partizanos. O al revés, reducir en 10 y subir en 10. Y si hago lo de 20, pues lo mismo, reducir uno en 20 y subir el otro en 20, ¿vale? Y esto, ¿para qué? Bueno, pues porque hay leyes, que no las hemos visto, pero a ver si encuentro alguna, que no es todo el grupo del gobierno quien lo va a votar. Mirad, por ejemplo esta. A ver si la puedo poner aquí, por ejemplo. Sí, la pondremos aquí, así la veréis bien también. Vale. Si os fijáis, nos dice que esta ley, ¿vale? Quien va a tener el peso en la votación son los partisanos, ¿vale? Y en este caso más 50, es decir, meteríamos esto aquí. Pues bien, ahora mismo de partisanos solo hay 60, más 50 son 110. Acordaros que para que una ley pase tiene que tener 330 votos. O sea que vamos un poco jodidos para querer aprobar esta ley, ¿vale? Bien, pues para eso sirve esta actividad, para poder mover las mentes de, por llamar de alguna manera, de la gente de nuestro gobierno, ¿vale? Pues bien, estas son las 5 acciones disponibles en todo el juego, ¿vale? Lo que dependiendo de la posición que estemos, podremos hacer una u otras. En el caso primer ministro, podrá hacer las podría hacer todas si su carta las tuviera, pero os digo que todas las cartas no las tienen todas, siempre le falta una, ¿vale? Por tanto, todas las que él tenga las podrá hacer, y dependiendo del nivel, pues podrá hacer una columna o la otra. Aparte de esto, la carta de el mat de primer ministro nos trae otra cosa muy importante también, que es el standing. El standing viene a representar nuestra posición dentro del gobierno o dentro de la oposición, ¿vale? Cuanto más elevado, más fuertes seremos dentro de nuestro gobierno, de nuestra posición. Cuanto más baja, nos van a meter una puñalada trapera más pronto que tarde, ¿vale? Esto se tiene en cuenta para saber cuándo te pueden hacer un challenge, cuándo te pueden joder un puesto, como he dicho. Y además, si os fijáis, hay secciones. Hasta el 8 tenemos 2 cubos, de 9 a 12 tenemos un cubo más, y de 13 a 14 tenemos un cubo más. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Que ahora mismo, por ejemplo, el primer ministro tiene un standing de 11. Siempre que veáis cosas con un circulito verde es que es posición de inicio de la partida, ¿vale? Pues bien, ahora mismo tiene un standing de 11, y eso quiere decir que tiene disponibles en su fase de acciones 3 cubos, ¿vale? Si tuviera un standing de 14 o 13, cogeríamos este cubo, lo meteríamos aquí, y tendríamos 4 cubos disponibles. Si por el contrario tenemos 8, pues solo tenemos disponibles 2 cubos, ¿vale? O 7, da igual, ¿vale? O sea, de 5 a 8, 2, de 9 a 12, 3, y de 13 a 14, 4. ¿Y para qué son importantes estos cubos? Pues muy fácil. Cada cubo es una acción. Cada vez que queramos hacer una habilidad de estas, vamos a gastar un cubo y lo vamos a poner en su sitio. Es decir, imaginaros que Melbourne quiere hacer una acción de debate y de nivel 1, pues va a coger un cubo y lo va a poner aquí y va a aplicar la acción. Ahora quiere hacer, no sé, Home Knob de nivel 2, pues lo pongo aquí y gasto otra acción. Se puede hacer la misma acción varias veces, es decir, puedo poner otro cubo encima y volverla a hacer, no hay ningún problema. Pero solo podremos hacer tantas cosas como cubos tengamos disponibles, ¿vale? Bien. Como podéis ver, si tienes el standing elevado, pues podrás hacer muchas cosas. Pero aquí hay una pequeña trampa. Si os acordáis, os he dicho que el jugador del primer ministro, que es primer ministro, antes de llevar a cabo sus acciones, tiene que jugar una carta de evento. Vale. Pues bien, las cartas de evento son estas de aquí. De hecho, estos que os estoy comentando, sale aquí, ¿vale? No, perdón, aquí.
Este es el orden del juego, ¿vale? El setup, bueno, setup y puntuación inicial del turno, selección de leyes, si es el caso, acción de los jugadores, ¿vale? Primero jugada al backbanker, después el jugador de la oposición va a decidir si juega el primero o su backbanker, y después el PM. Pues bien, esto del Action Tools es que cuando cada jugador, en este orden, va a colocar sus cubos para hacer acciones, actividades. Pero, en el caso del primer ministro, primero tiene que coger un evento. ¿Y qué tienen estos eventos? Pues putadas, muchas. Aquí ser primer ministro no mola nada. Bueno, mola porque puedes llegar a ganar, pero te mete una atrición espectacular. Mirad, voy a mezclarlo y voy a coger una. Bien, estas son de las raras, ¿vale? Voy a empezar primero por las otras y después miraremos esta. Por ejemplo, Stalemate in War Against Russia. Esto quiere decir que estamos en un punto muerto en la guerra contra Rusia, ¿vale? Y nos dice, tenemos tres opciones. El color ya nos viene a decir que rojo, mala idea, amarillo, bueno, es tapar agujeros, y verde es, bueno, la mejor opción, ¿no? Pero cada una de ellas tiene un costo. ¿Y qué costo tiene? Pues muy fácil. Si ignoramos el evento, es decir, dejamos que se quede tal como está, perderemos en este caso un punto de standing. Siempre que salga algo con esto del Parlamento, con el Big Ben, se reduce en 1 el standing del primer ministro, ¿vale? En este caso el primer ministro porque es quien está jugando esta carta. Si es otro tipo de cartas de otro sitio, pues quien le toque. Por el contrario, si culpamos al ejército, ¿vale? Bajaremos el nivel de apoyo, en este caso, de influencia, de la middle class, que es la M, y de, ¿qué más? Los trabajadores, ¿vale? Pero no perderemos un punto de standing como primer ministro, ¿vale? Pero claro, esto no es gratuito, para eso tenemos que gastar un cubo. Eso quiere decir que este cubo ya no lo tendremos disponible para cuando nos toca hacer nuestras cosas. ¿Lo pilláis? Vale. Por lo mismo con negociar el stalemate, no, o sea, negociar la paz en esta situación de empate, ¿vale? Que es que no nos comemos nada malo, pero gastamos 2 cubos, ¿vale? Claro, esto si estamos en un standing de 14 te da un poco igual, porque aún tienes 2 disponibles. Te da un poco igual dependiendo de la situación del juego, claro. Pero imaginemos que solo estuviéramos en standing 11, si yo gasto 2 cubos aquí me quedará solo un cubo para poder hacer una acción. A pensárselo. Pues bien, todas las cartas, menos las raritas, como esta, que ya llevo un par, son de este tipo, ¿vale? Vamos a ver un par más. Joder, suerte que lo he mezclado, macho. Invitación a Balmoral. Si no vas, la reina se cabrea contigo. Si vas, la reina le mola y además ganas influencia en el grupo de los... ¿cuál era la esa? Escoceses, ¿vale? ¿Qué más? Yo qué sé. Revolución en Francia, la podemos ignorar, la podemos denunciar, o podemos darle asilo al monarca y tal, ¿vale? Molan mucho, son cartas súper temáticas del momento, ¿vale? De hecho hay una de Jack el Destripador, ya os aviso, y es todo muy muy guay, tío. Lo que pasa que al pobre primer ministro le llueven hostias de todas partes. Muy bien. Pero aparte de las cartas estas que ya hemos visto, tenemos otro grupo de cartas. Y aquí lo que nos dice es by election, es decir, según lo que tengamos aquí, ¿vale? En este caso nos está diciendo que si tu proyección de elección es menor que A, es decir, imaginaros que esto fuera así y que el liberal estuviera aquí, ¿vale? Tiene una proyección de votos de 340. Lo que tenemos ahora es de 330, por tanto, esto nos aplica, ¿vale? Porque nuestra proyección de votos es mayor que A, pues no se aplica. Pero imaginaros que en vez de eso estuviera yo qué sé, a 0, ¿vale? Como estaba, 329. Tenemos menos de lo que tenemos actualmente. Pues bien, entonces dice, si esto se aplica, perderás un perderás un standing, el primer ministro, y la oposición ganará un punto de victoria. Y creo que la mayoría son de este estilo. Bueno, no, perdón, hay otras, como estas, que es lo mismo, pero al revés. Directamente el líder de la oposición gana un standing y también un punto de victoria, y aquí vuelve a perder el primer ministro un standing y gana la oposición un punto de victoria, ¿vale? O sea, ya veis que son todo putaditas para el gobierno y sobre todo para el primer ministro que se tienen que tener bastante en cuenta, ¿vale? Ok, pues esto es el MAT del primer ministro, y si saltamos al MAT del líder de la oposición veremos que es parecido, ¿vale? Tendremos siempre la carta de quién es el que en ese momento es el líder de la oposición, ¿vale? En este caso, si los liberales están mandando, pues el conservador tendrá que hacerlo, imaginaros que es este.
pues tendremos de todas las habilidades que tenga disponible este señor, que son como antes las que tenemos aquí, aquí nos dirá cada tipo, dependiendo del nivel que es, qué podemos hacer, ¿vale? En este caso no hay lo de la E de eventos, porque el líder de oposición no coge eventos, sí que tenemos el standing, y si os fijáis, llega hasta 11, ¿vale? Y podemos tener un máximo de 3 cubitos dependiendo del standing. Esta es la principal diferencia con el MAT del primer ministro. Y después saltamos al MAT de los backbankers, ¿vale? Bien, el MAT del backbanker sigue un poco la misma estructura, pero imaginaros de que tenemos a como líder de, o sea, como señor de backbanker del gobierno, a este tipo, ¿vale? Aquí lo tenemos. Bien, pues si os fijáis, este señor también tiene este grupo de habilidades, 4, como todos, pero el MAT del backbanker solo hay 2. Pues bien, mientras eres backbanker, solo puedes hacer estas 2 habilidades. Y de hecho todos los personajes la tienen, ¿vale? Es decir, solo podemos hacer debatir o hobnob, ¿vale? Y además, solo de nivel 1, eso también es importante. También fijaros que el standing que podemos llegar a tener es hasta 8 y solo podremos tener hasta 2 cubos de acción, a partir de 3. Y empezamos en un standing de 0, ¿vale? O sea, solo tendremos disponible una acción. La vida de backbanker es muy dura, ya os sabéis, ¿vale? Pero aquí viene a la ayuda varias cosas. La primera, las cartas de carrera, que son estas de aquí, ¿vale? Siempre podremos tener activas 3 cartas, si se confirman los prerequisitos que estas nos dicen. Por ejemplo, si queremos ser el Chief Whip, ¿vale? Nos dice que nuestro personaje debe tener la habilidad de influencia. En este caso, Disraeli no la tiene, por tanto, esta carta no la podrá utilizar nunca. Pero la de Campaign sí que la tiene, ¿os acordáis? La tiene. Y nos dice que si tiene la habilidad de campaña y el flatter a la reina es 3 o más y nuestro standing es 5 o más, la podríamos jugar. En este momento estamos fucked porque el standing es 0 y el favor de la reina es 1, ¿vale? Por tanto es algo que tenemos que trabajar. Pero si lo tuviéramos, lo que haríamos es girarla y ponerla aquí. Y aquí lo que nos da es una serie de acciones aparte. Y, pues, si os fijáis, nos permite hacer una acción de campaña en uno de nuestros sectores gastando un cubo, o una acción de campaña en cualquier sector gastando 2 cubos. Esto es bastante potente, ¿vale? Es decir, gastando un cubo solo podríamos hacer en los que tenemos marcados, pero gastando 2 en cualquier sitio. Ahora bien, 2 cubos es todo lo que tenemos, tenerlo en cuenta. Otra que nos dice que podemos llegar a hacer es el Private Counselor ¿vale? Que nos dice, si tiene la habilidad de Flutter y nuestro nivel de standing es 1 o más, que en este caso sí que la tiene Flutter, ¿vale? Pues también la podremos jugar y la tendremos aquí. Y también nos da una serie de acciones diferentes relacionadas con el Flutter. Y el Deputy PM, pues lo mismo. Si tienes más de 5 igual o 5 de Flutter y el standing igual a 8, podremos hacer esto, ¿vale? Y si tuviéramos un personaje que tuviera habilidad de influencia, podría hacer esta, pero probablemente no tendría la de Flutter y entonces no podría hacer esta, ¿vale? Por eso os digo que siempre habrá 3. Y estas son las cartas especiales que el backbanker del gobierno tiene a su disposición y dependerá de cómo está en la partida, que podrá tener disponibles unas u otras, ¿vale? Pero siempre tendrá disponibles hasta 3, ¿ok? Bien, esto gana un poquito a las habilidades que puede dar porque si no están bastante jodidos. Además también comentaros de que tiene la carta de debate del backbanker, ¿vale? Que básicamente es que nos permite ganar o joderla y perder más standing eligiendo una ley, ¿vale? De las 3 que hay en el tablero en ese momento, y si esa ley tira adelante ganaremos un punto de standing y uno de favor de la reina. Si la ley falla o se retira, perderemos, ¿vale? O sea, cuidadito con esto. Y tenemos la banda de pacto y la banda de no pacto, ¿vale? Esto es importante. Acordaos que lo del pacto es cuando el pacto está en juego. Y otra carta muy importante para nuestro amigo backbanker del gobierno es la de resignación, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que le metes una patada al primer ministro y te vas del partido. No del partido, te vas del gobierno, ¿vale? Esto lo que hace es bajarle el standing en 2 al primer ministro, by the face, pero ahora, desde ese momento, tú no contarás como un jugador dentro del gobierno. Es decir, siempre que el gobierno gane puntos de victoria,
tú no los ganarás, los que tienes que ganar solito, a menos que en algún momento te reacepten, que siempre te pueden reaceptar. ¿Y para qué te sirve esto? Bueno, básicamente para dos cosas. La puntuación de punto de victoria en este juego es muy curiosa, me gusta, como todo el juego, y es que esta tabla que tenemos aquí arriba nos dice la puntuación de los jugadores. Aquí no hay turnos, porque, o sea, no hay turnos, sí que hay turnos, pero no se contabilizan los turnos porque dan igual. O sea, la condición de victoria del juego de multijugador, en general, los escenarios puede cambiar, es el primero que llegue a fin y sea primer ministro gana, ¿vale? Entonces, aquí se contabilizan únicamente los puntos de victoria. Y de entrada solo hay el del jugador verde. ¿Por qué? Porque ahora mismo, tal como está montado todo, él es el primer ministro, ¿vale? Y como está en pacto, quiere decir que todos estamos metidos aquí dentro. Tanto el primer ministro, como su backbanker, como líder de la oposición, como el backbanker de la oposición, ¿vale? En el momento que se rompa el pacto, pongamos que esto ya no está, el señor del líder de la oposición que esté en ese momento, pongamos que es este, va a colocar su cubo y a partir de ahora él va a contar sus propios puntos de victoria. Ahora bien, esos puntos de victoria también son los de el backbanker de la oposición, ¿vale? Lo que pasa es que el backbanker de la oposición, siendo backbanker, no puede poner su cubo, ¿vale? La única manera de que un tío que empieza como backbanker es que ponga sus cubos es, primera, que le joda el puesto al líder de la oposición. En ese momento, imaginaros que esta es la situación, y que el jugador backbanker lila le jode el puesto del líder de la oposición al marrón, pues se quitaría el cubo marrón y se pondría el suyo, ¿vale? Pero lo mismo, en este momento, tanto los cubos, o sea, los puntos de victoria de la oposición contarían tanto para uno como otro, porque aún no están separados. En el momento que estuvieran separados, ya contarían de manera independiente. Vale, esto lo he cogido aquí, pero tenía que coger este aquí. Me da igual, ¿vale? Pero otra manera de hacerlo, y ya sí ser independiente forever, ¿vale? Es la de la resignation card. Y es que cuando eres backbanker del primer ministro, o sea, del gobierno, puedes pasar del gobierno, ponerte por tu banda y colocas tu cubo. A partir de ese momento este cubo ya no se va a dar, ¿vale? A partir de ese momento tú siempre vas a contar puntos de victoria. Siempre que, mientras estés como fuera del gobierno y gane puntos de victoria el gobierno, pues lo va a contar el gobierno y tú no, porque al fin y al cabo has dicho que pasas del gobierno, ¿vale? Pero en el momento que esto cambie y tú vuelvas a estar en el gobierno, ¿vale? Pues ganará tantos puntos el líder, o sea, perdón, el primer ministro como el backbanker, ¿vale? Y a partir de ese momento, imaginaros de que esta gente se cambian los puestos y pasan a la oposición porque estos les han jodido el puesto, pues seguirá igual, ¿vale? Lo que pasa que ahora el jugador que esté líder de la oposición ganará los puntos que toque y al mismo tiempo el backbanker también contará los suyos, ¿vale? Por tanto, para poder ser un personaje independiente en la partida y ganar tus propios puntos de victoria, tienen que pasar dos cosas. Una, que hayas resignado al gobierno en algún momento, ¿vale? O que seas el líder de la oposición desde el inicio y no te jodan el puesto, ¿vale? Porque en este momento, si os fijáis, el jugador verde y amarillo tienen sus counters metidos ahí, ¿vale? Pero el jugador marrón no, porque están en pacto. Pero imaginaros que esto ya no estuviera en pacto, él pondría el suyo, seguirían contando y el jugador lila es como si tuviera los mismos puntos que el jugador marrón. Y él no podrá poner su marcador hasta que sea backbanker del gobierno y resigne. O hasta que se convierta en líder de la oposición y ponga el suyo, pues en ese caso quien tiene un problema es el líder de la oposición, ¿vale? Siempre que el jugador backbanker no haya ya sido parte del gobierno y haya salido, ¿vale? Estos dos puntos de victoria sé que es un poco liante, pero realmente se entiende en una partida, ¿vale? Eso ya lo veremos cuando hagamos la partida entera. Vale, dicho esto, también tenemos que la otra banda del tablero, en este caso, y es el del backbanker de la oposición. Pues bien, el backbanker de la oposición es la misma idea que el backbanker del gobierno, tiene sus cartas de carrera, que se llaman, ¿vale? Y tiene también su carta de debate. Lo que no tiene es lo de
la carta de resignación, porque solo se puede resignar si eres el backbanker del gobierno, ¿vale? Ok, otra cosa que también no he comentado y que tenemos por aquí es la carta del... perdón, esta no es para jugar a 3, esta la dejo por ahí, creo que es esta. Sí, la carta del casa Father of the House, ¿vale? Esta se aplica al líder de la oposición, perdón, al backbanker de la oposición, ¿vale? Si el primer ministro del momento tiene más de 90 puntos de victoria, ¿vale? De hecho lo pone aquí, si llega a 90 o más, entra en juego la carta de Father of the House, ¿vale? Y se la coloca al backbanker de la oposición, que es esta de aquí, y le da, pues, estabilidad de más, y es que sus cartas de soportes, la primera que juega, dobla los valores que le da, ¿vale? Exacto. Bien, como podéis ver es un juego que hay muchas cartas, bueno, sí, es bastante basado en cartas, ¿vale? Y el material, yo de hecho el tablero, tío, este de Tabletop, lo veo súper pequeño, tengo que mirar la manera de poder hacer la mesa más grande porque siempre me falta espacio. Pues bueno, ya habéis visto un poco lo que son los componentes, ¿vale? Repito, no son componentes finales, era sobre todo para que entendierais un poco cómo funciona, ¿vale? De esta versión de multijugador, ¿vale? Ahora lo que os quiero explicar es algunas mecánicas más. Ya os he explicado varias, pero algunas que me he dejado de contar y que están relacionadas con el turno. Y la primera es el turno. Voy a repasar cómo funciona el turno, ya lo dije en el otro vídeo, ¿vale? Pero es muy sencillo. Lo primero que se hace es el setup de round, ¿vale? Que básicamente aquí lo que vamos a hacer es otorgar puntos de victoria tanto al gobierno como a la oposición, menos en el primer turno, y se le van a dar todos sus jugadores sus cubos de acción. Básicamente es, dependiendo del nivel de standing que tengamos, pues va a colocar los cubos que tenga, ¿vale? En este caso uno no tiene más, estos dos no tiene más y demás, ¿vale? Y lo vamos a ir mirando y colocando. No tiene ninguna historia. Pero ahora vendrá la Build Selection, y esto es importante. Aquí nos dice que si no hay leyes en el tablero, es decir, imaginaros que esto no está aquí, ¿vale? Que están estos 3 espacios a 0, vamos a tener que coger o seleccionar las leyes, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto? Vale, es muy sencillo. El jugador que hace de líder de la oposición, el backbanker de la oposición y el backbanker del gobierno van a coger 3 cartas, ¿de acuerdo? Acordaros, los liberales solo pueden coger cartas de liberales o cross party y los conservadores solo conservadoras o cross party, ¿vale? Pues van a coger 3 y van a seleccionar una, ¿vale? Las que no seleccionan las descartan y las que seleccionan se las quedan, ¿vale? Una vez los 3 tienen una carta en mano, las van a colocar en una zona donde, imaginaros que son estas, ¿vale? En una zona que el primer ministro las pueda ver, ¿vale? Pongamos, he cogido una de más, ¿verdad? Sí. Vale, pues pongamos que son estas 3, da igual, ¿vale? Bien, una vez hecho esto, el jugador del gobierno va a coger, o sea, el primer ministro va a coger 3 cartas más y las va a colocar aquí, él directamente, va a coger 3, 1, 2 y 3. Y por tanto, imaginaros que coge el liberal 3 de estas, ¿vale? Esta y esta, ¿vale? Entonces, los jugadores que han elegido las otras 3 le podrán explicar al primer ministro por qué han seleccionado estas cartas, ¿vale? Una vez hecho esto, el primer ministro tiene que elegir 3. Si coge una carta de las suyas, ningún problema, la coge y la mete. Si coge una carta de otro jugador, le da a ese otro jugador un punto de victoria, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Y acordaros que en el momento que cogemos las cartas... a ver un momento... Sí, vale. En el momento que cogemos las cartas y se ponen aquí, vamos a actualizar este marcador según lo que nos dice la carta, ¿vale? Y así ya lo tenemos puesto para... me 50. Para el principio, ¿vale? Esto está a 0, pues sería 0. Está aquí, ¿vale? Pues tan sencillo como esto. El backbanker de la oposición, el backbanker del gobierno y el de la oposición cogen 3 y eligen una, las ponen encima de la mesa, le explican por qué las han cogido,
mientras que el primer ministro coge 3 directamente de los grupos que pueda, las coloca y entonces elige las que él desea. Puede coger de otro jugador y le da un punto a victoria, puede coger una de las suyas y se acabó, ¿vale? Bien, pues esto es la fase de Build Selection, pero acordaros, esto solo ocurre cuando no hay cartas en el tablero, ¿vale? Después de esto... no, perdón, me he equivocado. El jugador a ver... Sí, correcto, lo he dicho bien, Coge las que queden, que en este caso, como son 3 los que hay, pues son 6. Si hay menos jugadores, imaginaros que son 3 jugadores, ¿vale? Pues como los otros 2 solo podrán poner 2 cartas, el primer ministro tiene que coger 4, porque se tiene que llegar hasta 6 cartas sobre el tablero para elegir, ¿vale? Es la única diferencia. Vale. Lo que os decía, esto solo ocurre cuando no hay cartas en esta zona, ¿vale? Si hay una o 2 cartas, no se hace, ¿vale? Solo cuando no haya ninguna. Bien, por tanto es una fase que no en todas las rondas se va a llevar a cabo. Después vienen las acciones de los jugadores, ya sabéis, gastar cubitos para hacer cosillas. Primero vendrá el jugador backbencher, después el líder de la oposición va a elegir si va el primero o su backbencher, y después el primer ministro va a jugar el evento y por último llevará a cabo sus acciones. Y después viene lo de resolver la ley, y esta es otra de las mecánicas que os quiero explicar. Cada turno se tiene que o pasar una ley o retirar una ley, ¿vale? No se puede hacer otra cosa, es decir, estás obligado a hacer algo. Además, para que una ley pueda pasar, tiene que tener un mínimo, y esto lo ponía por aquí. Aquí creo que lo ponía. Sí, mirad, aquí lo pone. Al menos una ley tiene que tener una proyección de votos de 320 o más. Es decir, si por ejemplo, a ver, esta de aquí se quisiera intentar pasar, no se podría, porque ahora mismo tenemos 60 de PM, de Partisans, más 50 son 110, por tanto no llega al mínimo 320, ya no podríamos hacer ni el intento de pasarla, ¿vale? Lo único que podríamos hacer es retirarla, ¿ok? Vale. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es muy fácil, lo he dicho, aquella ley que tenga 320 votos o más se puede intentar pasar, y es que se va a decir, imaginaros que digo, voy a intentar pasar esta ley de aquí, y la situación actual es la que hay, es decir, los votos que cuentan son los de la A, que son 330. Vale, ahora diríais, bueno, tiene 330, ya ha pasado. No es tan fácil, porque nos dice que si la proyección de votos es entre 320 y 340, tenemos que sacar una carta de Uncertainty. Si por el contrario la votación tiene 350 o más, la ley pasa directamente, ¿vale? Es decir, tenemos que tener un mínimo de 320 para intentar pasar una ley. Para pasar tiene que tener 330 votos en su cómputo final, y si el resultado está antes de, o sea, en el momento que se intenta pasar, sus votos son de 320 a 340, tenemos que sacar una carta de Uncertainty, ¿vale? Además debajo nos pone el Project Votes Odds of Success, es dependiendo del valor que tengamos de ley, qué posibilidades tenemos de que tire adelante según los valores conocidos de las cartas de Uncertainty. Bueno, ¿y qué es esto de las cartas de Uncertainty? Bueno, pues ese es el mazo este que nos quedaba por enseñar, tan guay, que cada vez que se coge una carta se usa, se devuelve y se vuelve a mezclar, ¿vale? Y tienen esta forma, todas. Nos dan una posible modificación al número de votos y una posible modificación al número de votos para las elecciones. Leyes, elecciones, ¿vale? Todas las cartas son más o menos iguales. Hay algunas que tienen un valor más exacto, que es este de aquí, que es cuando la reina se mete en medio en el tema de las elecciones. Pero en general es modificación a los votos de las leyes, modificación a los votos de las elecciones y que la reina mete la nariz, ¿vale? En este caso imagináramos que sacara el 0, pues quiere decir que el valor total es el que tenemos, que es la A, que son 330, por tanto la ley pasaría, ¿vale? Pero si por el contrario hubiera salido esta carta, ¿vale? En este caso nos da un menos 11, a 330 ya nos ha jodido y ya no pasamos la ley. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues muy fácil. En el caso, lo voy a poner así porque así puedo marcar, en el caso de que la ley pase, lo único que va a ocurrir es que se van a aplicar estos resultados. Es decir, el jugador primer ministro va a ganar un apoyo y
tanto los liberales como los conservadores van a ganar 2 puntos de victoria. Si fuera esta, los conservadores ganarían 2 puntos de victoria, o si fuera esta, los conservadores perderían 2 de influencia en Irlanda, 1 en los liberales, y ganaría 5 puntos de victoria el jugador conservador, ¿vale? Todas las cartas tienen estas cositas. Vale, pero, oye, ¿y si pierdo? Si no pasa, o sea, si la intento pasar y fallo, bueno, pues pasaría esto de aquí. Si la ley falla, el primer ministro pierde 2 puntos de standing. Acordaros que el standing es este valor de aquí, ¿vale? Perdería 2, así, by the face, ¿vale? Además, nos dice que el líder de la oposición ganaría 2 de standing, ¿vale? Aumentarían 2, ya veréis todo esto para qué es. Bueno, ya os lo he dicho más o menos, pero ya lo veréis. Y además nos dice que la oposición ganaría 3 puntos de victoria, ¿vale? Bien, además las leyes que han fallado se van al mazo de Descartes, las que han pasado se sacan del juego, más que nada porque a veces el mazo de Descartes se tiene que volver a barajar para sacar nuevas leyes, ¿vale? Otra cosa que se puede hacer es, en vez de intentar pasar una ley, es retirarla, ¿vale? Retirarla quiere decir que ni se intenta votar, ¿vale? Y lo que esto obliga es que al primer ministro perderá un punto de standing, el líder de la oposición ganará un punto de standing y la oposición ganará 2 puntos de victoria. Además la ley pasa a Descartes otra vez. Pero además existe una tercera opción y es que haya un acuerdo. Es decir, que el líder de la oposición le diga, oye, no te preocupes, cuenta con mis votos para aprobar esta ley. ¿Qué quiere decir eso? Aquí, cuando contamos los números de votos que tenemos, no es de todo el Parlamento, sino de los nuestros, los que tendríamos que tener asegurados, ¿vale? Si el líder de la oposición, que son los restantes hasta llegar hasta 660, que creo que es el Parlamento, nos dice, oye, no te preocupes, que yo voto a favor, pues ya la ley pasa automáticamente, ¿vale? Y eso lo que permite es ganar la ley y que pase y se ganarán los efectos que tenga. Por lo tanto, se entiende que esto no pasará muy a menudo, ¿vale? Bien, pues esto es la mecánica de la ley, del paso de leyes, ¿vale? Realmente hay alguna cosita más, pequeñita, por ahí, pero no os la quiero explicar porque si no, es como si estuviera haciendo un tutorial y tampoco quiero hacerlo, aunque más o menos lo es, que lo haré cuando el juego salga, ¿vale? Pero para que os tengáis una idea. Y después viene otra mecánica súper guay, que es la de escuchar los challenges, que es cuando le puedes joder al puesto a otro jugador. ¿Y cómo funciona esto? Es muy sencillo, y esto es automático, ¿vale? No hay tiradas, no hay historias, siempre va igual. Y hay un orden. Primero, el jugador backbanker del gobierno puede sacarle el puesto al primer ministro. ¿Y cómo puede hacer eso? Muy fácil. Tiene que tener, como mínimo, bueno, o sea, hay dos opciones. La primera, que tenga más standing que el que tiene actualmente el primer ministro. Es decir, ahora, por ejemplo, el primer ministro tiene un standing de 8 y él tiene un standing de 5. Por tanto, no puede. Pero también puede ser que lo ejecute si tienen el mismo standing y mayor favor de la reina de ese jugador. Es decir, ahora mismo el jugador backbanker del gobierno tiene un standing de 8, igual que el standing del primer ministro, pero este tío tiene un favor de la reina de 3 y en cambio el primer ministro, que es el jugador verde, tiene un nivel de 1, ¿vale? Por tanto, automáticamente el jugador backbanker le jode el puesto al primer ministro. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que esta carta pasaría aquí, esta pasaría a... lo he hecho mal, esta pasaría aquí, ¿vale? Y el jugador o sea, el que pasa a ser primer ministro empezaría con un standing igual al que le da la posición y el de backbanker no, perdón, creo que es el backbanker, que lo he estado mirando porque me había confundido, más o menos. El ganador del challenge, ¿vale? Se va a quedar con el standing que sea superior de entre el que tenía anteriormente o el de la posición inicial de esa posición, ¿vale? Y el jugador perdedor se quedará con el standing inicial de esa posición, ¿vale? Además, acordaros de que como cambiamos roles, también cambiamos los cubos, ¿vale? Porque al final, si tenemos que hacer el tracking de los puntos de victoria, no nos podemos liar, ¿vale? Pues esto es un challenge. Y esto pasa lo mismo en todos y cada uno de ellos. Además, también deciros de que el jugador que gana la posición de primer ministro gana también 6 puntos de victoria, ¿vale? Esto es importante.
Muy bien, pues lo que os digo, el primer challenge que se va a mirar si puede llevar a cabo es el de backbanker del gobierno al primer ministro. El siguiente es el del backbanker de la oposición para joderle el puesto al líder de la oposición. Misma idea, si tiene más standing se cambia el puesto directamente, si tiene el mismo standing tiene que tener más favor que el otro jugador y le cambia. Y por último se haría el challenge del líder de la oposición al primer ministro, que es exactamente lo mismo. Se compararían standings, si son mayor el del líder de la oposición pasaría directamente al primer ministro, si tienen el mismo pero tiene más favor de la reina, líder de la oposición, que el primer ministro, pues también pasaría a ser primer ministro. Y otra cosa importante, si el si el líder de la oposición pasa a ser primer ministro, su backbanker pasará a ser el backbanker del gobierno, y por tanto el que era primer ministro pasará a ser líder de la oposición, y el que era backbanker del gobierno pasará a ser backbanker de la oposición, ¿vale? Muy guay, muy chulo, y por eso os digo que todo el tema del standing tenéis que tenerlo controlado, porque se os crecen los enanos de manera espectacular. Y por último, otra cosa que os quería comentar es la de las elecciones. Y aquí nos dice que habrá elecciones si no hay leyes en el tablero. Es decir, en el momento de que las 3 leyes hayan sido o pasadas o retiradas o lo que sea, y esto esté así, en esta fase puede haber elecciones. Ahora bien, el primer ministro puede decidir, si este marcador está aquí, en elecciones, puede decidir que no se lleven a cabo las elecciones. Haciendo eso, saca este marcador. Ahora, la siguiente vez que tenga otra vez, porque acordaros, volverá a empezar, pasaremos otra vez, pues esto es el último paso del turno, empezaríamos de nuevo y aquí se volverían a coger elecciones. Pues al cuarto turno muy probablemente volveríamos a tener esto vacío, no, perdón, al tercer turno volveríamos a tener esto vacío y se tendría que volver a llevar a cabo elecciones. Y ahora, al no haber la pieza esta encima, porque ya la había sacado antes, va a tener que ejecutar las elecciones. ¿Y cómo se hacen las elecciones? Muy sencillo. Se mira en qué posición está el marcador de proyección de elecciones, ¿vale? En este caso sería favorable, de hecho, al jugador. No, que este es conservador ahora, ¿vale? Pues ahora mismo, por ejemplo, ganaría las elecciones, teóricamente, el jugador liberal. Volverían a cambiar los puestos, ¿vale? Entonces, lo que se mira es el valor de votos que tendríamos, ¿vale? En este caso 375 contra 283, ¿ok? Más que de votos, lo estoy diciendo como votos, sino es realmente una extrapolación ya de los votos que nos da toda esta gente. Es el valor de escaños que sacaríamos en las elecciones, ¿vale? Entonces, en este caso, que no sé si en Inglaterra es de escaño o voto, no tengo ni idea. Pero bueno, básicamente nos dice que tenemos 375, ¿vale? Pero antes de nada vamos a tener que sacar otra de esas famosas cartas de Uncertainty, porque esto va a modificar ese valor. Imaginaros que saco esto y nos dice, mira, tienes -1. Bueno, tampoco es tanto. En este caso pasaríamos de 375 a 374, ¿vale? Pero seguiríamos ganando las elecciones. Con eso reformularíamos el gobierno, de 374 pasaríamos a 370, es decir, del valor este, como no hay las unidades, pasa al valor más próximo, ¿vale? Y reformularíamos el gobierno, es decir, tenemos 370 y tenemos que ver cuántos de ellos son moderados y cuántos son partisanos. Para saber eso lo que haremos es, como soy el liberal quien ha ganado, de sus posiciones dentro de las zonas de influencia, cuáles son números rojos. Aquí tenemos 1 y no hay nada más ahora mismo. No, pues eso quería decir que multiplicaríamos todo los valores en rojo que tengamos, en este caso solo 6, por 10, 60. Esto nos daría el valor de partisans, de radicales, y este valor lo restaríamos al total que hemos conseguido, y esos serían los moderados. Y con esto habríamos formado un nuevo gobierno. Además ganaríamos puntos de victoria por ganar las elecciones, y además también ganaríamos puntos de victoria por cada 10 asientos que tengamos de más en el gobierno, comparado con lo que teníamos antes, ¿vale? Pues estos son las elecciones, no son muy complicadas. Sí que es verdad que cuando sacas el tal y sacas la carta, tenía un poco hasta estos 374 que representan y tal,
pero es bastante fácil de seguir. Pero además hay otra manera de ganar las elecciones, y es por minoría. Y esto viene dado por lo siguiente: en el momento de que haya un challenge del líder de la oposición al primer ministro, ¿vale? Se tienen que llevar a cabo automáticamente elecciones, ¿vale? Y da igual la posición en que esté, ¿vale? Es decir, da igual que tengan 329 votos, cuando lo mínimo serían 330 para tener mayoría, ¿vale? Que es lo mismo que pasar las leyes, ¿vale? Lo que viene a representar esto es que ya se ha hecho esas elecciones, ya se ha hecho el cambio de gobierno, y ese cambio de gobierno es el que ha provocado estas elecciones, ¿vale? Y aunque sea con 329, es decir, con el mínimo, con menos del mínimo para ganar las elecciones, lo podrías pasar, ya os digo, siempre que haya habido un cambio de líder de la oposición a líder de gobierno. Esa es una de las maneras de poder ganar, aunque no tengas más votos que la oposición, ¿vale? Porque si os fijáis, 329, 329. Vale, otra manera es que meta la nariz nuestra amiga la reina, ¿vale? Si os acordáis, había una carta que salía, a ver si aquí está, ¿vale? Que sale este valor. Vale, esto lo que quiere decir es que si el bando que va a ganar las elecciones no tiene el mínimo necesario, ¿vale? Y este mínimo, eso sí, de votos es como mínimo el que te dice aquí, en este caso 323 o más, y tiene el favor de la reina, ese señor podrá ser el primer ministro. Es decir, imaginaros que esto estuviera así, ¿vale? Pero que no hubiera habido un challenge en la fase anterior. Ahora, ¿quién gana las elecciones? Bueno, pues lo que nos dice es que el partido, que en este caso, que tenga más de 323 escaños barra votos, son los dos, pero que tenga el favor de la reina o más favor de la reina, en ese caso será el que se convierta en primer ministro. En este caso seguiría siendo nuestro amigo el amarillo, ¿vale? Si hay empate, seguirá siendo el de siempre, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta también, porque hay posibilidad de que se forme gobierno, aunque no se tenga la mayoría, ¿vale? Muy bien, pues esto es todo lo que os quería explicar un poco de mecánicas y componentes y demás. Creo que lo veréis bastante mejor el día que suba la partida multijugador, ¿vale? Que espero que no tardar mucho. Y ya veréis que ahora igual ha parecido un poco muy así denso, pero no lo es muy mecánico, es muy step by step, ¿vale? La parte chula realmente es la de interacción entre los jugadores y puñaladas varias a la hora de poder irnos jodiendo los puestos entre unos a otros, y cómo va evolucionando este marcador de puntos de victoria de solo un color a tener los colores de los 4 jugadores, que es sinónimo de que ha habido aquí puñaladas por todas partes, ¿vale? Nada, espero que os haya gustado, dejadme comentarios, decirme a ver si os interesa que haga una partida multijugador para meterle más caña o no, y no sé, si queréis, por ejemplo, que os haga también un tutorial de la parte solitaria, me lo comentáis también y la subo, no habría ningún problema. Nos vemos.